Bueno, Pues, si quiere va. damos inicio, ingeniero Hugo, y de todas maneras vamos a revisar los inconvenientes de algunos de los estudiantes que han tenido algún inconveniente con la SP32 de 38 pines. No sé si aquí la alcanzan a ver. Yo tengo la de 30 pines y tengo la de 38 pines, precisamente para que aquellos que compraron la de 38 pues tengan, eh, si tienen algún problema pues lo vamos verificando en línea. Bueno, entonces recuerden que cada vez vamos avanzando en uno de los temas. Seguimos con Tony el día de hoy y el ingeniero Hugo hablaba algo sobre programación orientada a objetos, que es interesante que se empiece a tocar, que ese ya es de los últimos capítulos del curso, pero como no estamos de una forma lineal, sino estamos programando ya el SP32, pues se necesita entender algunos conceptos también de esos. Bueno, aquí vemos la diferencia, yo estuve revisándolas, no es mucha la diferencia, digamos que es como la arquitectura interna del SOC aquí, y de la tarjeta, pues es un poco más larga, tiene algunos elementos que vamos a colocar. Yo por aquí estuve buscando las imágenes de los pines, entonces estoy haciendo algunas pruebas para la de 40, entonces simplemente todos los que tienen el GPO que están aquí como en amarillito, los podemos utilizar para los LEDs. Entonces, al revisar la tarjeta aquí físicamente, lo que podemos ver es que aparece, no aparece el conteo de los pines, ese es el orden, pero no están, digamos, impresos, pero uno lo puede colocar con un G2, G0, G4, los va a encontrar con este código, que es de GPO, esto es input, output, salida, ¿sí? De los pines. Entonces, para los que tengan esta de 40 pines van a utilizar estos que están azulitos, ¿sí? También encontré por aquí otro para los que hayan comprado la 32D. Resulta que hay una que es S, que es la single board, o sea, que tiene núcleo sencillo, y la otra es de dual board, que es de doble núcleo, que ya más adelante el ingeniero Hugo nos va a explicar sobre los doble núcleos. Entonces toca revisar si todas tienen doble núcleo o no, si no, estas letras tienen que ver con eso también. Y pues aquí vemos que entre esta 32D y la 32 sola, no es que cambie mucho, tiene de pronto algunos elementos más como el PWM, como está viendo ustedes aquí en pantalla esta flechita, significa que tiene modulación por ancho de pulso, que eso es para controlar los motores. ¿Se acuerdan que yo les decía que el motor de la bomba, por ejemplo, para uno de los proyectos, se podía empezar a regular su velocidad? Para eso es el PWM. También para que la intensidad del bombillo, como en las casas, usted ha visto los dimmer que uno los va moviendo y va la intensidad de la luz, digamos, va variando. Ya no prende y apaga como el LED que estamos, digamos, desarrollando en este primer montaje, que era encendido y apagado, 0 y 1, sino que ya con el PWM lo que va a hacer es que se va a poder graduar en ese rango que nos especifica pues más adelante una señal digital o una señal análoga, que es la que podemos hacer esa conversión. Y aquí vemos el diagrama ya del SOC, digamos cómo está conectado para la 32D. Entonces esas imágenes son interesantes para que le tomen unos pantallazos, los guarden y la idea es que empiecen dependiendo de la tarjeta que ustedes tengan, pues empezar a conocerla. Obviamente en un solo pin tiene varias funciones, eso se va a ir hablando en el transcurso de los montajes, ¿sí? Por ahora vamos a ver lo que es el GPO y los puertos que tiene aquí, cómo los tiene configurados. Este sería el SOC. Recuerden que algunos fabricantes colocan el dead keep, que es la tarjeta, de una u otra forma. Entonces,
Una cosa es estos micros donde está aquí adentro, que este es como un empaquetado que le llaman SOC, que tiene su antena aquí, pero dentro de esto tiene su micro. Y algunos fabricantes hacen sus desarrollos de tarjeta y lo que hacen es que colocan eh, este micro en diferentes tarjetas y por eso cambia, digamos, dependiendo de su arquitectura. Y Expressive tiene un montón, estuve mirando, tiene más de 250 tipos de, de chips de estos de SP32. Entonces, ahorita les voy a mostrar la página de Expressive para que usted mire la documentación. Como todo, las marcas van utilizando este, este microprocesador pues para, dependiendo de lo que tengan sus tarjetas y sus funciones. Por aquí también encontré el de 30 pines, pero este es el 32D, ¿sí? De 30 pines, entonces mire que también tiene la diferencia entre el 32 solo y el 32D, es que tiene algunos pines más de PWM y unos de ADC diferentes, o sea, cambia unas cosas internamente, pero no es mucho. Entonces también les traje esta imagen que estuve buscando hoy y pues también esta que es la 32, o sea, 30 pines sola, el SP32. ¿Sí? Y los que vamos a enfocarnos es aquí los colores naranja, que es el GPO pin. Por ahora, obviamente, después vamos a mirar, dependiendo de lo que estemos trabajando, otros de los pines. Tiene pin de 3.3 voltios y pin de entrada también de 5 voltios trabajan, ¿cierto? Mal. Bueno, aquí vemos otra imagen, entonces ustedes me van a decir con cuál se van a quedar y la idea es que cada uno tenga, dependiendo su modelo, si es D, si es S, si es 32 solo, o sea, de 38 pines o de 30 pines, su diagrama y pues de ahí en adelante lo guarde con el que le funcione. Bueno, resulta que también eh, en el datasheet vamos a encontrar, pues, digamos, los bloques funcionales internos que tiene este dispositivo. Esto lo vamos a estar explicando poco a poco a medida que vayamos trabajando, ¿sí? Pero es importante que también tengan esos documentos a la mano para que cuando empecemos a hablar de los tipos de memoria, de, digamos, de aquí la comunicación I2C o lo que es PWM, sepan, digamos, como esa parte funcional. Bueno, recuerden que para instalar, hemos hecho el proceso también en la WRON 32 de 38 pines y ha funcionado lo mismo con el CPX2100, el controlador universal, pues siguiendo esos pasos de abrir el administrador de dispositivos, de conectar la placa al PC, de dar el clic en los puertos aquí como ven en la imagen, pues debe reconocer al instalar ese controlador, que era lo que les salía a algunos de ustedes que no lo podían conectar. Entonces, siempre lo van a buscar ahí como ese controlador universal y con eso ya nos funciona. Ahora, la forma de instalar el firmware digamos, de MicroPython con Tony, pues siempre va a ser ejecutar, elegir intérprete, mirar que estamos trabajando con el ASP32 y también mirar aquí el bin. Entonces, para esta de 38 pines estuve bajando filtré por SP32 y bajé el último, el más reciente. Estuve instalando varios y digamos que para los ejercicios iniciales no hay ningún problema con los LEDs si se instala el bin de la última versión. Recuerden que en la página MicroPython es una de las posibilidades, pero hay otra forma de instalarla que no sea con MicroPython, sino en la página de Processing, pero es mucho más complicada. Inclusive se puede flashear memoria. Hoy estoy haciendo una flasheada de la memoria, pero es un proceso más complicado. Entonces es muy largo. Y pues aquí vemos como la página de donde yo saqué esta impresión de pantalla, es la de hoy. La filtré por SP32 genérico y escogí la versión 1.17, pues para los que tengan esta de 38 pines, que es la WRON,
pueden descargar esta e instalarla. Dice que es la más reciente, ¿sí? Y pues dice que es del 2 de septiembre del 2021. O sea que ya lleva unos meses, pero pues es la última que está ahí que funciona. Y pues cuando le damos con el botón de enable o de bootear, pues nos verifica pues cómo están las memorias. Esto lo debemos verificar también para mirar si es un fallo de memoria, en el caso de que quede bloqueado, o es un fallo de, digamos, de diseño, o digamos, de ya la parte de ensamblaje, que pues eso es lo que comentaban ahorita, que de pronto le empiezan a bloquear y a fallar. Recuerden que la documentación de donde he sacado la gran mayoría de información hoy está aquí en la página de Expressif. Y en esta parte de las bibliotecas y marcos y todo lo que está aquí, los PDFs, para que por favor visiten esa página y empiecen a buscar su tarjeta con las últimas siglas, dependiendo tenga el SOC, pues tenga su documentación para poderla avanzar. Bueno, el ingeniero Hugo nos estaba hablando de algo era de programación orientada a objetos, entonces he querido también como traer unos ejemplos para que refuerce lo que él comentó al momento de hacer nuestro primer programa. Este es un tema que va para después del receso, pero pues es importante porque vamos a empezar a hacer la computación física. Al hacer la computación física sí necesitamos saber algunos conceptos. No me voy a adelantar mucho a lo que es programación programación orientada a objetos, que es el POO, pero sí hay unos conceptos o algo que sí tenemos que entender que él está explicando el día de ayer y que va a seguir explicando a medida que vayamos haciendo más programas. Entonces, mire que aquí hay unos conceptos que aparecen como poliformismo, clases, atributos, bueno, muchas cosas en la parte de programación de objetos que realmente es un nuevo paradigma, ¿sí? Y vamos a tener que, cuando lleguemos a programación orientada a objetos, ya dejamos lo que es la programación secuencial. Lo que hemos venido haciendo es que el programa lee línea a línea, ¿cierto? Y la programación orientada a objetos rompe con ese esquema. Entonces, muchas de las cosas que estamos tratando ahorita como argumentos, como funciones, allá se llaman, digamos, estructuras diferentes, ¿sí? Cambia un poco las cosas. Entonces, tenemos que empezar a partir de que la programación orientada a objetos es otro paradigma, diferente a la programación, digamos, secuencial que hemos venido trabajando. Entonces, he querido traer como 3 ejemplos que más adelante vamos a hacer en Visual Studio Code, ya cuando entremos a programación orientada a objetos. 3 ejemplos clásicos en donde yo les digo, bueno, como eso es la abstracción de la realidad, cuando yo hablo de programación orientada a objetos, es que yo puedo coger cualquier objeto, ¿sí? Y abstraer de esa realidad y colocarlo, digamos, en un código para poderlo desarrollar. Cualquier cosa del mundo real lo podría yo tomar como un objeto. Entonces yo diría, ¿cuál es la clase? Por ejemplo, si yo voy a crear un negocio de empanadas, entonces nos lo decía ayer el ingeniero, la clase es, ¿quién me dice ahí por el chat? Cuando nos mostraba las clases. No, en este caso, por ejemplo, la clase, recuerden, es el molde con el cual yo podría hacer, sí, la clase es el molde. Ojo porque la plantilla es diferente. Y ahorita de pronto les hago algún ejemplo de plantilla, ¿sí? Entonces, la clase es el molde, ¿sí? La plantilla es lo que yo podría darle más allá, como lo que le llaman atributos, pero pues digamos que no quiero entrar a programación orientada a objetos y a confundirlo, sino solo dar 3 ejemplitos y comparar con lo que hizo Hugo para volver otra vez a la programación. Pero para que ustedes vayan mirando, entonces, el objeto que me puede crear ese molde, ¿qué sería? Ahora sí, lo pueden repetir, alguien me lo escribió ahí. ¿Cuál sería? El objeto o entidad. Recuerde que a partir de esa clase, de ese molde, yo puedo generar ¿qué?
objeto, que sería la empanada, ¿cierto? Ese sí sería el objeto o entidad. O porque en programación orientada a objetos le llaman entidad o objeto, ¿sí? Y ahora, ¿cuál sería el método para esa empanada? ¿Se acuerdan de los métodos? Que le colocábamos el punto y algo. ¿Qué hacía ese método? Por ejemplo, el STEM, el AND, ¿qué hacía? ¿Cómo se podrían modificar o cómo se podían hacer, cierto? O sea, como la variedad de cosas que puede tener la empanada. Entonces yo podría decir que son empanadas con algunas variedades, ¿cierto? Porque se acuerda cuando yo le ponía el punto STEM, el punto ADD, el punto index, con ese punto, con ese método, yo podía hacer a partir de lo que yo tenía muchas cosas más. Bueno, ¿y cuáles serían esos atributos en este caso? Por ejemplo, ¿qué podría hacer con las empanadas? Por ejemplo, el color, ¿cierto? Podría hacer empanadas de colores, pues yo, pues hay gente que le echa condimentos, no sé qué, pero podría ser, claro, el sabor, ¿cierto? Y muchas cosas más hay que podría colocarle como atributos. Mire que la textura, bueno, hay muchas cosas que hay que mirar, sí, que se le podría llegar a hacer ese ejemplo del mundo real. Por eso es importante estos ejemplos porque los estamos tomando del mundo real y por eso se llama programación orientada a objetos. Y los objetos pueden ser cualquier cosa, inclusive hasta una persona, que es muy parecido a la definición que yo les explicaba del Internet de las cosas, que era que son las cosas, ¿cierto? Mire que la programación, digamos que tiene una correlación con lo que estábamos explicando con las cosas del Internet de las cosas. Bueno, aquí vamos a mirar, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué es lo que quiero? Que empiecen a abstraer de la realidad y empezar a mirar esas palabras para después aterrizarlas en la realidad. Vamos a crear un negocio de elementos deportivos. Entonces, ¿cuál sería la clase? Recuerden que la clase siempre es ¿qué? En la empanada, ¿qué era la clase? El molde. Y aquí para, digamos, vamos a crear un balón, también sería un molde, ¿cierto? Y si yo miro, lo primero que uno hace un diseño de un balón es así, bueno, pues ahí está como medio escuadrado, pero me imagino que sea en una cartulina o en un papel se hace el molde, ¿cierto? De cómo va a quedar el balón. O sea, este molde me va a permitir hacer balones, ¿cierto? O sea que, ¿cuál sería el objeto o la entidad ya en el mundo real? A partir de ese molde, ¿qué puedo hacer yo? El balón, claro. Claro, el balón es el objeto del mundo real, ¿cierto? O sea, que yo a partir de una clase genero un objeto. En este caso, la clase es el molde, el objeto es el balón. Ahora, ¿cuál sería el método de ese balón? Yo podría decirle que ese balón, ¿qué hace? O sea, ¿quién me dice? Yo podría decir que ese balón, sí, avanza, rueda o rebota, ¿cierto? O más cosas, podría decir. Pero también tiene atributos. ¿Y cuáles serían los atributos para ese balón? Ahí sí podría ser el color, podría ser que la dureza, el tamaño, claro, todo eso que puede llegar a tener. Entonces, mire que a partir, sí, calidad, bueno, ya van entendiendo ahí, ¿cierto? Yo por eso traje esos tres ejemplos para que cuando ahorita volvamos digamos, al desarrollo del LED, en Tony, pues ustedes entiendan por cómo desde a partir de la programación bajamos eso a la realidad. Cuando ustedes van a ir a buscar información de Python o de programación orientada a objetos, todo el mundo la explica en desarrollo de fórmulas y en cosas allá en Visual, pero a veces es frustrante porque usted dice, bueno, ya sé hacer suma, multiplicaciones, divisiones, pero
Bueno, ¿y eso cómo lo bajo a la realidad? ¿Cómo hago que de verdad se me abra una puerta o se suba la cortina cuando haya luz? Eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta computación física. Entonces, el volumen, todo eso tiene que ver, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a crear un negocio de útiles escolares. En este caso vamos a crear un lápiz. ¿Cuál sería la clase? ¿Quién me dice? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería la clase para crear el molde? Entonces, yo tendría algo así como un molde, pues ahí descuadrado y todo, pero pues digamos que al armarlo me queda un lápiz, ¿cierto? Esta es la forma entre triángulos, rectángulos y todo, que al pues me quedaría como la parte circular del lápiz y esta la punta y por aquí pues el borrador. Bueno, eso sería así. ¿Cuál es el objeto que puedo crear a partir de ese molde? ¿Cuál es el objeto que puedo crear a partir de ese molde? Pues el lápiz, que ya sería lo real, ¿cierto? Por eso le llamamos objeto o entidad. ¿Y qué puede hacer ese lápiz? ¿Cuál sería el método? ¿Con qué puedo llegar a hacer con ese lápiz? ¿Quién me dice? Pintar, escribir, ¿cierto? Rayar. Bueno, ahí ya empiezan a entender. ¿Y cuál sería, por ejemplo, bueno, digamos, a esta parte donde dice escribir o rayar, dibujar, a esta parte le llamamos las acciones con las cuales yo puedo hacer en ese lápiz. Es una palabra que en programación orientada a objetos ustedes la van a empezar a escuchar. ¿Y cuáles serían los atributos? Volvemos a lo mismo. Alguien me ha dicho lo mismo que el balón. Tamaño, ¿cierto? Color, muy bien. Parece que ya están preparados, me están diciendo todas las que tengo ya acá. Y el peso, bueno, y muchas de esas, ¿cierto? Entonces, mire que yo puedo extraer de la realidad, a partir de ese molde, volverlo un objeto con unos métodos, hacer de que ese funcione y con unos atributos darle algunas especificaciones. De eso se trata también esa programación y yo creo que vamos a hacer muchos ejercicios de programación orientado a proyectos para que ustedes empiecen a ver esa parte. A esto le dicen atributos o características y eso nos decía el ingeniero Hugo, que le colocáramos help models para ver los módulos que tiene, por ejemplo, en ese momento el MicroPython que se le ha colocado en la SP32. Por eso muchos de los digamos aquí, módulos que importamos empiezan con la U, porque el peso es mínimo, entonces esa U representa como el micro, ¿sí? Eso significa como el micro time, micro, y resulta que eso hace que en memoria y digamos en velocidad se ejecute más rápido. No hay necesidad de bajar todo el módulo, todo completo como las versiones. Yo les decía que el Python del computador es una versión de 500 megas, el Python de Visual baja a 47 megas y el MicroPython, pues inclusive cuando estemos manejando de pronto Docker o Kubernetes, allá por ejemplo cuando se va a hacer las imágenes del Dockerfile, pues el Python puede llegar a pesar, o hay un, digamos ya compilado todo, puede llegar a pesar hasta 5 megas. O sea, podemos bajar de un Python de 750 megas a 5 megas. ¿Y eso qué nos facilita? Que corra más rápido, que se utilice lo que se necesita, o sea que por eso van a encontrar esta parte. También veíamos que si importábamos la libre, digamos, el módulo machine y mirábamos el machine, aquí veíamos lo que es la clase. O sea que estas clases que son, según lo que acabamos de ver, estos que vemos aquí como name, tag, pin, ¿qué es la clase? Según lo que acabamos de ver. ¿Cómo qué? El molde, ¿cierto? A partir de esto podemos crear objetos. Objetos. Entonces,
si ustedes ven aquí, nosotros importamos el from machine import pin. O sea que de esta, digamos, de este módulo estamos importando solo el pin, la clase pin. Y a partir del pin, aquí se le colocaba, por ejemplo, LED rojo, o sea que estábamos creando el objeto y tiene unos argumentos para darle salida a esa clase que en el pin 2 fuera de salida. Entonces, mire que aquí ya empezamos a partir, aunque esto todavía no es programación orientada a objetos, sí se utiliza mucho de esos conceptos que vamos a irles adelantando, ¿sí? También mirábamos que íbamos a encender, digamos, un pin. Entonces, ¿qué hice yo? Yo aquí tengo ya el montaje y les hice como esta figurita para los que tienen los de 40, inclusive los de 38 y los de 30 pines, pueden conectarlo así. Les va a aparecer el G2, ya comprobé que en este momento está encendiendo uno, mire, no sé si alcanzan a ver ahí, solo enciende el verde, porque tengo este código que está aquí a la derecha, solo enciende uno. Entonces ahí está encendiendo y apagando el LED por medio de este ciclo y me gustaría que hicieran la práctica, pues los que tienen los de 38 pines que de pronto ayer estaban atrasados. Recuerden que hay que bajar las versiones estables, ¿sí? En la parte de MicroPython. Esta no es que no quiere decir que no funcione, pero en cualquier momento le pueden generar error o le pueden bloquear su SOC, su microcontrolador. ¿Listo? Entonces, ese era como el primer programa. Entonces, si quiere, yo voy a mostrarles aquí, voy a quitar ya la presentación, que era como lo que yo quería mostrarles, o sea, hacer como un repaso de lo que se hizo ayer. Obviamente, ahí ya la tengo conectada y vamos a darle elegir intérprete. Mire que yo ya tengo aquí el controlador universal instalado porque ya me sale, si no le sale aquí en esta parte, en el cual ustedes están conectados es porque no le han instalado este que es el CPE 210. ¿Listo? En este caso me salió. Y al instalarlo, también le debe salir el con que tienen ustedes ahí. Gracias, pues obviamente, al controlador universal. Y si yo le doy buscar, mire que voy a irme aquí a descargas. Yo bajé hartísimas versiones, pero la última que les mostré en el SP32, miramos por aquí a ver si está el MicroPython. MicroPython. Estuve revisando y filtramos aquí por MCU SP32 porque estas otras no me sirvieron. Y bajé esta primera que dice SP32 y bajé esta que dice 1.17 para los que tienen 38 pines. Entonces, si yo me voy a Tony, busco la 1.17, mírela acá, que fue la que yo bajé, le voy a abrir y, bueno, en algunos casos, no sé, depende de la tarjeta, se le tiene que oprimir aquí el primer botón que dice boot. No sé si lo alcanzan a ver, ahí tiene dos. Uno que es como enable o reinicio y el otro que es el de booteo. Entonces, si yo le doy boot y lo sostengo, yo acostumbro decirles para que no se les bloquee, presionen el boot. Téngalo presionado. A veces funciona sin presionarlo o a veces solo con un poquito, pero yo digo, mire, ya en lo que yo he visto, sosténgalo, le dan instalar, él empieza aquí a borrar la memoria, tienen que tener esto activado, donde diga borrar memoria flash antes de instalar, él empieza a borrar, ¿sí? Él empieza a revisar el puerto y ya una vez que empiece a salir el porcentaje yo lo suelto, listo, y él empieza a quemar. Yo estoy haciéndole con la placa de 38 pines. En este caso, estoy quemando el MicroPython, ¿sí? Lo estoy allá pasando.
para que después me reciba el código. Entonces en este momento dice 27, vamos a esperar a que llegue al 100%, porque pues ayer estábamos haciendo la prueba con el de 30 pines y no hay problema. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerla, porque no teníamos como la opción de ir a la par para los que compraron la tarjeta de 38 pines, ir revisando pues algunas fallas que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces vamos a esperar 60. Ahí está escribiendo en memoria, obviamente, el programa. Y al final, cuando llegue al 100%, le debe salir done, o sea, hecho. Esta es la forma y lo van a estar repitiendo muchas veces. Ya lo último, pues ya esto se va a volver como rutina. Y uno va aprendiendo de los errores, porque cada vez sale más errores. Recuerden que esto es una placa súper poderosa. Mire, aquí ya salió done. Le doy cerrar. Le doy aquí OK. Y aquí ya tiene un botón de ejecutar. Mire que aquí me salió. Si así conectado le voy a dar aquí en el botón de Enable, mire que me deja ver lo que tiene en memoria. Les debe salir lo que yo les mostraba ahorita en la pantalla, que esté funcionando y que esté cargando todo lo de memoria. Mire, acá le dice los espacios con len. ¿Se acuerda que utilizábamos len para mirar cuántos espacios de memoria? Cuando creamos una variable, cuando estamos haciendo todo este código, estos son los espacios que da lista, que yo les decía, el espacios en memoria, ¿sí? Y aquí dice cargado y dice el módulo 1.17. Mire que acá estoy comprobando con el botón del lado izquierdo, cuando miran la placa al frente, verifican la versión que se instaló. Mire, en este caso dice que es la versión 1.17 del 2 de septiembre, y si yo me voy a la página, aquí dice que es la versión 1.17 del 2 de septiembre. Con esta ha funcionado hasta el momento. Si más adelante, al conectar el OLED, al conectar, por ejemplo, el PWM o algo, empieza a hacer una variación, pues ya miraremos otro bin, ¿sí? Otro bin. Entonces, ya estando aquí, para pasar el programa, solo le doy aquí play, aquí donde dice con F5 o ejecutar, y ustedes van a darse cuenta que ya me enciende otra vez de nuevo el LED. Prende y apaga. Uno. Eso. Ese es el proceso que deben hacer y hacer y hacer varias veces. Ahora, ¿qué se decía ayer? Mire, este es para un LED. Simplemente, si yo tengo 3 LEDs, lo que hago es que copio este primero y lo pego 2 veces. Para la placa de 38 pines, yo coloqué aquí el siguiente, que es el 0, y el siguiente, que es el 4. O sea que puede cogerlo según. Vamos a volver aquí a mirar el diagrama que les mostraba para el de 38 pines. Entonces, si ven que tengo el 2, voy a ampliar esto un poquito. Entonces, aquí tengo el 2. Yo le coloco ahorita el 0 y el 4. Voy a coger estos 3 para el semáforo, ¿sí? En la esta de 38 pines. Y simplemente aquí en Tony le voy a colocar que el segundo va a ser 0 y el tercero va a ser 4. Pues según el orden que están en ese de 38 pines, ¿cierto? Y aquí le voy a colocar que este ya no va a ser rojo, sino va a ser amarillo. Y este va a ser verde, ¿sí? Entonces aquí ya definí la salida. Voy a quitarle esta R. Verde, 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 rojo, listo. Esta es la salida de estos 3 pines. En el 2 de salida, en el 0 de salida y en el 4. Para la placa de 38 pines es el orden. Ahora, si miramos, por ejemplo, la placa de 30 pines, aquí ya cambia.
porque ya sigue el 2, el 4 y el 16. En el orden, si los van a coger aquí, entonces tendría que cambiar la salida en Tony. Nos va a tocar ir haciendo, ingeniero Hugo, con los dos esquemas para que, como varios tienen de una y otros de otra placa, pues irles explicando. Y aquí yo les decía, siempre acostúmbrense a, vamos a colocar aquí un comentario. Primer programa diseñado para encender de semáforo. ¿Sí? Y este primer paso, ¿qué sería? Definir los pines de salida o de entrada. Entonces, se definen los pines de salida. Listo. Y vamos a colocarle acá el numeral para que quede como comentario, si no me va a salir error. Inmediatamente me cambia de color. Después de definir, mire que con esto le estoy colocando con el método punto value, le estoy colocando aquí el valor de 1, espero 2 segundos y después le coloco un 0 y espero 2 segundos. Por eso el LED se está encendiendo 2 segundos y se apaga 2 segundos. ¿Sí? Ahora, si esto es para el LED rojo, lo único que tendría que hacer es copiar esta parte. Ah, bueno, si yo le quito el true, control X, y yo correría esto hacia la indentación hacia este lado, también me funciona. Lo que pasa es que solo va a encender una vez y apagar una vez. No se va a repetir el ciclo. Entonces, mire que inmediatamente ahí, por ejemplo, yo lo podría quemar y funciona perfecto. Pero solo enciende y apaga una vez y no más. Por eso nosotros lo colocamos con un while para que sea repetitivo y empiece a encender y apagar el LED. Entonces, al copiar esta primera parte, esto sería para el primer LED, que es el verde. Bueno, en este caso, voy a copiarlo aquí, voy a colocarlo como en desorden. El segundo LED lo tengo rojo, después amarillo. Entonces simplemente le cambiaría amarillo. Eso fue lo que se hizo. O sea que estamos haciendo prácticamente el mismo ejercicio, pero ahora para la placa, para comprobar que la placa de 38 pines está funcionando. Y después copio y pego en otro bloquecito y le coloco ya no amarillo, sino verde. 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 Claro, ya van a ver que hay funciones y hay cosas que van a evitar que esto se repita, o sea, que sea más corto y más limpio el código. Pero de eso se trata. Entonces, mire que aquí ya le estoy diciendo que el rojo enciende y apaga, ¿sí? Después que encienda y apague 2 segundos el amarillo y después que encienda y apague el verde. Recuerden que esto es programación línea a línea. Entonces, siempre lee el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto. Obviamente, en programación orientada a objetos, ya podríamos cambiar todo eso. Ya no se hace secuencial. Entonces, vamos a darle aquí ejecutar. Y en este momento, vamos a mirar y como ven ustedes, ya me está encendiendo los 3 LEDs. No sé si alcanza a ver ahí, ver rojo, verde y amarillo. Entonces, si yo saco un LED de estos, recuerden que, voy a mirar, este tiene 2 pines, no sé si lo alcanzan a ver ahí, uno corto y uno largo. El pin corto está al lado de una ranurita plana que tiene el LED y este va a ser el negativo y el pin largo va a ser el positivo, porque puede ser que lo estén colocando al revés y por eso no le funcione. Entonces a veces si no tienen buena visión, entonces comprémonos una lupa
porque a veces esos numeritos y esas cositas no se pueden ver, más cuando ya tiene uno, digamos, la visión un poco desgastada. Entonces ahí ya tenía el semáforo, ya, digamos, prende uno, paga otro. Ahora, ¿qué pasa? Aquí como es repetitivo, lo que está haciendo es que después de que termina el verde, vuelve al rojo, pero en el semáforo tendría que volver a amarillo y después a rojo. Entonces, lo que se hizo ayer fue coger la línea del amarillo y se repite, como esto es secuencial, lo que se va a hacer aquí es que después del verde, en un semáforo normal sigue amarillo y vuelve arriba a rojo y entonces mire que ya tenemos 4, ¿sí? Esto se puede hacer en lógica de muchas maneras. Entre más funciones, entre más cosas aprendan en estos capítulos que vienen sumando, pues este código va a estar más reducido, más pequeño, más limpio. Por ahora lo que sí necesitamos es que les funcione los que tienen una placa de 38 pines. Quisiera saber si lo están haciendo, si ya les funcionó o si tienen algún problema con la de 38 pines con lo que yo les expliqué. Porque la de 30 creo que no hay problema. Me dice que Javier, qué bien, ahora sí. Entonces, mire que, mire que solo darle play. Si tienen un buen cable que no se mueva, no hay problema. Si se mueve, pues a veces se desconecta el com y toca volverlo a quemar. Eso es, digamos que lo feo ahí. Pero ya tenemos ahí, ya la velocidad, pues cambiándole aquí los tiempos de 2 segundos a 1 segundo, más rápido, más. Y otros ejercicios que empezaron a hacer. Digamos que quería hacer esa comprobación para los que tienen la tarjeta de 38 pines y empezar a integrar ya a poco lo que es programación orientada a objetos. Claro que ese es otro concepto. Cuando entremos al capítulo programación orientada a objetos, todo lo que se está viendo de forma secuencial, en algunos casos inclusive el def de funciones, el def allá en la llamada constructor, en la parte orientada a objetos, ya cambia, digamos, su funcionalidad. Entonces, es como romper ese paradigma. Recuerde que esto de la programación son paradigmas y en ese nuevo que estamos empezando a integrar, que se llama programación orientada a objetos, es un paradigma totalmente diferente donde ya la secuencialidad se rompe. ¿Listo? Eso era como lo que quería explicar, ingeniero Hugo. No sé si ahora sí, ya queda claro para los que tienen tarjeta de 38 pines. Entonces voy a tener mi pantalla y escuchamos a los participantes a ver si tienen alguna inquietud y si no, continuamos con esa parte. Miremos a ver si hay preguntas de alguien, sobre todo porque estaba revisando con los que tenía ayer que iban un poquito atrasados porque en el momento que no les quemaba, pues el programa pues se fue avanzando con los de 30 pines más, entonces no sé cómo vamos. ¿No hay preguntas? Yo sí, profe. Cuéntame. Profe, ahorita fue a utilizar nuevamente Tony con la tarjeta y salió de que el programa se había desinstalado y otra vez me tocó volverlo a instalar. Ahí, Sí, ¿qué será? lo que pasa es que si se mueve el cable, mire que hice yo hoy, comprar un cable que case bien tanto en el puerto USB como aquí en este micro USB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da la casualidad de que si llega a quedar algo ahí como en contacto, medio lo toca, eso es una de las posibilidades, no es la única, ¿cierto? Cuando también le da que quemar aquí en el Tony y tiene un error, él a veces al compilarlo lo saca, digamos, voy a quitarle por ejemplo esta T a esta y le voy a dar aquí y al momento de compilar si me sale error No está y yo compartiendo voy a, pantalla, ingeniero. ah, espera a ver, yo sí, aquí ya le hice eso, le quité la T, le quité la T aquí ahora sí están viendo la pantalla,
le quité la T aquí a este método, digamos, a esta salida aquí ya, y le di correr aquí y ya me salió error. Y a veces yo lo pienso correr y ya me dice que en algún momento ya se desconectó. O la otra es darle stop 2 veces y después darle play para que él le conecte, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a volverle a poner la T. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que con cualquier movimiento del cable, pues yo la tengo conectada directa al computador, se, se desconecta, se bloquea. ¿Qué me di cuenta? Que es más robusta la de 38 que la de 30 pines. La de 30 pines es mucho más sensible. Ahora, recuerden que también de la de 30 pines tiene varios fabricantes, aunque son parecidas. Y la gran mayoría, como decía Hugo, son chinas. Entonces tampoco es que nos vayan a dar garantía de por vida por estas tarjetas. Entonces puede llegar a salir inclusive con defectos. ¿Sí? Esa era una parte que les iba a mostrar. Y la otra que le iba a mostrar, que inclusive hoy estuvimos hablando con el ingeniero Hugo, y era de algunos dispositivos que vimos. Por aquí yo les voy a mostrar de estas imágenes. Yo le tomé esta mañana que fui por ahí a la 19. No sé si están viendo aquí la imagen de la pantalla. Entonces, mire que ya venden estos interruptores. ¿Sí? Estos son para colocar en la pared. Tienen 3 de encendido o apagado. O sea, esos botones que vamos a trabajar acá. Pero la ventaja de esos botones es que voy a mostrarles aquí otra imagen. Es que en la parte de atrás tienen 3, digamos, relé inalámbricos ya incluidos, los cuales que con el solo botón ya podría conectar, digamos, activar algo ya automáticamente. O sea que para domótica estoy viendo que ya están saliendo muchos elementos. También estábamos mirando, no sé, por aquí si yo le mandé lo de los, no le mandé la imagen, ahorita se las envío al WhatsApp, una de que sacaron el control y que sacaron el relé inalámbrico y tiene 100 metros. Déjame buscarla aquí un momentico y yo se la muestro en pantalla. Tiene 100 metros de alcance y ese me pareció bueno. Yo dije, voy a tomarlo porque aquí hay alguien que le interesa ese proyecto. Mire, aquí las voy a enviar al grupo y las voy a mostrar en pantalla de una vez. Mire. Y es súper económica, entonces se me vino a la idea para varios de los proyectos que van a hacer. Bueno, le voy a mostrar aquí. Ya la envié al grupo de DevNet. Aquí voy a mostrarles esta imagen, me dicen si la ven. Ahí. Entonces, vea, tiene su control. El relé viene en un módulo y en una cajita ya hecha. Yo lo saqué de la cajita y tiene su antena. Y este tiene para 100 metros. Y ya tiene todo, pues, sus pines. ¿Y qué tiene? Se configura Instructor, qué con pena, el eso que control. es que se entrecortó la conversación. Esto es un control con un relé. Este es un elemento que vamos a ver para manejar potencia. Por ejemplo, imagínense que yo tengo ese control y le conecto ese relé para que conecte o desconecte alguna parte eléctrica importante del carro. Entonces, al darle clic, este relé cambia internamente como un switch, ¿sí? Como un interruptor, y lo que hace es desconectarme o conectarme lo que yo necesite. Ustedes han visto las farolas de los carros que hacen el estacionamiento o de las motos, que hacen, Sí, inclusive señor. suena. O sea, eso también sería parte como de un sistema de GPS o de sistema antirrobo, Esto es que se le corta la inalámbrico, corriente. tiene 100 metros. El problema es que si no lo actúa antes de los 100 metros, pues ya no funciona. ¿Sí? O tendríamos que instalar algo adicional. ¿Para qué? Para que si la señal está fuera del alcance, de una vez se active solo. Pero me gustó porque solo vale, si no estoy mal, vale 38.000 pesos todo el sistema. Vean, la caja,
el relé y con la antena y la placa y el control. Y tiene todo para activación 100 metros. O sea, me parece que ponerse uno, por ejemplo, a hacer un diseño, lo que yo les decía de la tarjeta, de comprar el relé, de comprar la antena, de la parte inalámbrica del botón, la caja, ¿cuánto nos valdría hacer un diseño de esos? Podría llegar a valer, qué sé yo, 100.000. Entonces, si ya lo venden en 38.000, pues ya sería mejor, ¿no? Sería buenísimo pensarlo. Bueno, yo les traigo eso, ¿por qué? Porque uno al ir mirando ahí por Mercado Libre o mirando o cuando tengan tiempito de ir a los almacenes, pregunten qué hay de nuevo en domótica y me di cuenta que están trayendo cantidad de cosas ya, digamos, de fábrica muy bien hechas y muy económicas. Eso ahí se los dejo como para que ustedes también estén enterados de las cosas, porque no todo lo vamos a hacer aquí, podemos utilizar ese módulo de relé y pues obviamente con el CP32 ya miraremos esa es una de las próximas clases, ¿cierto? El ingeniero en la parte de computación física, para poder manejar, por ejemplo, un motor más grande que trabaje con 110 o para un ventilador o para prender un televisor, cosa que directamente con el SP32 no podemos trabajar, ¿sí? Porque pues ahí las corrientes y los voltajes son pequeños, necesitamos esos relevos que nos va a permitir manejar voltajes y corrientes pues más, digamos, de corriente alterna y de directa alterna, hace lo que hace ese cambio. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, sino que quería como comentarlo ya para terminar.